se frustró. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, todo es vuestro, es la gran verdad del Señor. Lo es en lo relacionado con la literatura, con los hombres de Dios en sentido general, y aún hasta con los hombres que no son creyentes, pero son instrumentos de Dios. El caso de Nabucodonosor es interesante. Él vio a Dios, él vio a Dios. Su razón le fue devuelta, pero comió hierba como un buey, hasta que reconoció que el Todopoderoso, el Dios soberano, el Dios de Israel, reinaba. Y envió una carta a toda la humanidad, a todo el mundo, a los príncipes y reyes de sus días, de su tiempo, pero también para que quedara. Y el Espíritu Santo le plujo colocar esta carta en el libro de Daniel. Y hoy en día, cada presidente, cada hombre de Estado debe de entender que Dios quita reyes, que Dios pone reyes, que Dios es el que da la cordura. Precisamente un presidente de un país de Centroamérica perdió la noción y nadie se dio cuenta, pero quedó en una inercia y tuvo un vicepresidente que sustituirlo. ¿Qué fue lo que le pasó? Bueno, la inteligencia la da Dios, la sabiduría la da Dios. Dios no está limitado en el otorgamiento de su sabiduría solamente para su pueblo. En el capítulo 13 de Romanos dice que toda autoridad es dada por Dios. Tiene que ver con el concepto de que todo es vuestro. ¿Por qué se le califica o clasifica a ellos, es decir, a los magistrados, a los presidentes, a los policías, a los militares, como siervos de Dios, como ministros de Dios, que no en vano llevan el arma de fuego, la espada, el revólver o la metralleta o lo que fuera? Son instrumentos para preservar el orden social, son instrumentos para que las leyes puedan ser aplicadas. Sí, sí, dice la Biblia que la ley fue dada no para el bueno, sino para el malo. Y precisamente es el malo el que necesita el policía en el sentido de frenarlo a él para que no haga lo malo. Entonces los policías son nuestros también. Nosotros no estamos ni debemos estar nunca en contra de la verdad, sino a favor de la verdad. Nunca debemos de estar en contra del orden, sino a favor del orden. Ese espíritu cristiano debe llevarnos a tener mucho cuidado cómo analizamos la historia. Un cristiano en su cosmovisión no analiza la historia como un secular. Cuando ve regímenes totalitarios, repudia esos regímenes, pero tiene que entender que detrás de todo esto está la mano soberana de Dios. Y hay cosas que se han hecho en esos regímenes que son de mucha injusticia, pero también hay cosas que se han hecho que han servido con razón de causa para la estabilidad y el progreso de una nación. Es el caso de Chile con Pinochet. Se repudia la dictadura, sin embargo fue un instrumento también para que se crearan organismos interesantes allí. Incluso cuando se habla de la educación en Chile, se tiene que hablar de esta persona a quien finalmente la sociedad condenó y repudió, pero fue un instrumento aquí en nuestro propio país, en la República Dominicana. Cuando vemos el proceso de democratización, cuando llegamos a esta etapa, a este momento, y podemos valorar las libertades, pero hay personas que quieren volver otra vez a ese retroceso de dictadura, un estado de niñez. Creo que la República ha madurado y hoy tenemos un gobernante y hoy tenemos 3 poderes trabajando con dificultades, pero trabajando el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, procurando la paz. Son instrumentos de Dios. Un cristiano no tiene un espíritu como el secular, en el sentido de ver crítica por donde quiera. No, un cristiano le llama a un diputado honorable. Un cristiano le llama a un senador honorable. Cuando usted se lee a Juan Calvino, ¿cómo hablaba Juan Calvino de las autoridades? Juan Calvino hablaba de las autoridades con respeto, pero no solamente con respeto, a veces usaba términos que llaman nuestra atención y podemos decir, y hasta llegamos a decir, bueno, era hijo de su tiempo. No, una conciencia plena de la majestad de Dios y una conciencia plena del otorgamiento de los dones de Dios. Y él sabía valorar a los hombres en su justa dimensión. Dios quita reyes, Dios pone reyes. Dice la Biblia que es necesario que oremos por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, porque es la voluntad de Dios que vivamos quieta y reposadamente. Quiera Dios que no solamente sea una teoría esta verdad de que todo es vuestro, sino que sea
una filosofía de vida, es decir, un diario vivir, una libertad de conciencia, el no fiarnos de los demás, el no tener el lenguaje de los demás, el no buscar pecaminosamente la aceptación de los demás, sino ser libre y buscar la aceptación de Dios, para que finalmente podamos decir, hemos vivido. Y no solamente hemos vivido en la presencia de Dios, bajo el norte de Dios, en la voluntad de Dios. El sol se ocultó en este lugar. La luna sale, la lluvia cayó y ya hemos terminado. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en el sol y en la luna. Gracias por acompañarnos cuando no hay lluvia y cuando hay lluvia. Gracias. Todo es vuestro. Que la paz de Dios sea con usted y con toda su familia. Me ha dado un